Ahora sí, sí. Pues buenas tardes a todas, a todos, a todas que están aquí en esta jornada. Muy interesante la conversación que se dio hace unos momentos de arrancar esta nueva conversación. Y yo creo que vamos a tocar algunas de las cosas que estuvieron allí sobre la mesa. Por eso no me aventuré a hacer preguntas antes porque estaba esperando que se diera este momento. Entonces, también contenta pues de compartir este momento junto a Claudix, a Edwin y a Juan, para compartirles a ustedes también un poco sobre estas experiencias en artes y artes mediales específicamente. Entonces, vamos a iniciar esta conversación haciendo una presentación para que ustedes conozcan un poco también el trabajo de Claudix, de Edwin y de Juan, y un poco también sobre mi trabajo. Y la primera pregunta entonces va a ser, ¿qué les llevó a ustedes a interesarse por las artes mediales y cómo se han desarrollado sus prácticas en torno a estas artes? He decidido hablar desde las artes mediales, aunque quisiera poner en duda ese término. Tendríamos otro tiempo para hacerlo, no justamente para esta charla, pero bueno, habrá la oportunidad. Entonces les invitaré pues a considerar cuáles serían esas formas de enunciación de esos nuevos medios o de las artes mediales o cómo nosotros aquí en Cali deberíamos llamar a ese entorno. Pero por ahora, esa es la pregunta. ¿Qué les llevó a interesarse por las artes mediales y cómo se han desarrollado sus prácticas? Quien quiera. Voy. Ahí está bien, ¿no? Sí. Yo vengo de una disciplina más desde las artes escénicas. Yo estudié teatro y luego me rebelé hacia la performance, porque el teatro traía una estructura que, según mi propia experiencia, era muy machista y estaba fundamentada precisamente en el abuso sexual. Y me escapé hacia más el arte de la performance y ahí encontré muchísima más precariedad todavía. Y fue para mí en el año 2020, ya en el medio de la pandemia, que se cerraron todos esos espacios, incluso precarios, pero que sostenían mi práctica artística. En la misma cuarentena que me sentí obligada a imaginar que lo que yo hacía con mi cuerpo tenía que encontrar una traducción de lo físico hacia lo digital. Y con un montón de cosas que comenzaron a pasar en ese momento, como el teatro Zoom, ¿no? Comencé a explorar cosas más como desde el video performance, luego ya solamente el video, y luego hacia la realidad virtual, y al mismo tiempo la inteligencia artificial y los deepfakes, que fue algo que entró a mí como a toda una generación de centennials a través de los memes, por ejemplo, de los deepfakes del presidente haciendo estos trends de TikTok, ¿no? Pero fue a la fuerza, yo debo decir. Yo creo que yo naturalmente antes de la pandemia nunca me había interesado en la digitalidad como tal, sino que tenía más una práctica desde lo ancestral, hereditario, en la práctica de la cultura viva, en el teatro, no tanto de texto, pero no en la digitalidad. Y sin embargo, me siento muy afortunada de haber aprendido a hacerlas cohabitar y tratar de argumentar precisamente de que no son contradictorias, ¿no? De que no son excluyentes. Eso. Hola, soy Edwin Taborda, también curiosamente artista escénico, esa es mi formación aquí en Cali, en Bellas Artes. Siempre he sido muy inquieto también y me he cuestionado. Tengo un proyecto que desarrollé con mi equipo, también se llama Teatro del Presagio. Y a partir de 2018 empecé a indagar en otros medios, pues en el media art, en otras formas de encontrar los relatos. También un poco coincido con Claudix en ese sentido. Ya creo que para mí es la frontalidad del teatro, como, no, como lo aprendimos a hacer, encuentra en el media arts y en el arte digital otras posibilidades narrativas. A mí me interesa mucho el relato, por eso la idea de la dramaturgia y la dirección tiene que ver con que para mí es importante entender que en esa relación que hay entre los dispositivos,
mediales y las artes escénicas se construya una narrativa que hable de nosotros como sujetos de esta contemporaneidad. Realmente somos un equipo de trabajo, no soy solo yo. Yo trabajo con Leonardo Linares, que es mi coequipero, y con un equipo también que está conformado por un músico que es productor musical, que se llama Andrés López, y Jorge Palacios. Somos el equipo base, pero en realidad somos una multitud porque trabajamos con ingenieros, sociólogos, con psicólogos o con gente que no es artista o que simplemente no sabe cómo coser un vestido, pero que quiere entrar y que quiere participar de un proceso creativo. En ese sentido me parece muy importante entender que para nosotros el media art es la relación de lo cotidiano con lo humano, y vemos que hay una posibilidad inmensa en esculcar en esa cotidianidad caleña que está por ahí oculta o que hace parte de una distancia de la Cali que está centralizada. Nos parecía a mi equipo y a mí muy importante entender que, por ejemplo, en la relación del videomapping, como lo veíamos acá en el centro, que se hace como en las fachadas de los grandes edificios coloniales, poderlo hacer nosotros con los pocos recursos que tenemos es muy complejo porque es caro hacer también productos con el trabajo con la tecnología. Pero teníamos cómo hacerlo en otros espacios, así que el arte te hace recursivo también, o mejor dicho, la escasez a veces te hace recursivo y te hace poner la mirada en otros lugares, ¿no? Como la capilla del barrio, ¿no? Como ir a una capilla del barrio de Alfonso Bonilla Aragón, o irnos al muro, ¿no? De la esquina donde se vende la arepa, y tratar de encontrar esos relatos allí con la gente que camina el barrio, con la gente que puede también entender la dinámica de una problemática social desde allí. También considero que en esa misma relación, esa interacción del arte con la tecnología, hay muchas preguntas que nos hacemos y nos cuestionamos, y esas preguntas están en nuestra obra también. La tecnología es costosa, pero también no solo costosa económicamente, sino que consume mucho recurso. Y aquí cerca de Cali, por ejemplo, hay poblaciones que no tienen ni siquiera luz eléctrica. O sea, la luz eléctrica se inventó en 1879, creo, si no estoy mal. Y pensar que hay población que tiene la luz limitada en este momento nos hace pensar eso, que también pensar en la producción tecnológica es pensar en que hay una voracidad de los territorios. Bueno, quiero dejar ahí para... Bueno, buenas tardes. Gracias a todos, primero por la invitación y a los asistentes. Bueno, yo soy un poco más viejo, yo soy de la generación X, del último año, en el 69. Entonces, crecí en otro mundo, pues, viendo televisión blanco y negro, y la tecnología más alta que nos llegó en su momento fue el Betamax, ni siquiera el VHS. Entonces, los primeros intereses sí fueron previos a la academia, fueron de manera intuitiva, siguiendo, después de ver algunos festivales de videoarte que hacía la Universidad del Valle, algunos creo que los hacía Jorge Navas. Después hubo otros como La imagen invisible de Sofía Suárez, pero ese va a ser después. Entré a estudiar diseño en Bellas Artes, hice un trabajo de grado que se llamaba Creación de imágenes en tiempo real con pertinencia a la música electrónica. Todo el tiempo me mandaron a estudiar comunicación social de la facultad, y yo le dije, no, yo quiero hacer imágenes y diseños, yo no quiero hacer relatos, yo no quiero contar historias, yo quiero hacer eso otra cosa. Me apoyó Juan Carlos Romero, que fue creo que la única persona que entendió qué era lo que estaba haciendo, y fue interesante. Pero hubo un gran desencanto con la facultad, por el anacronismo de la facultad, del programa, de los docentes, la falta de recursos, de espacios. O sea, ahorita hay de todo. No había nada, ni siquiera cámara. Entonces la cámara era de un amigo que terminé dañándola. Entonces, esos elementos, después de ese desencanto, estudié artes, porque digamos que labrarse un camino en el arte siendo diseñador gráfico es muy duro, porque no te respetan. No eres artista y no tienes fundamento conceptual, es lo que a priori piensan los colegas. Entonces,
Casualmente, cuando entré a estudiar artes, dejé de hacer artes mediales, me puse a pintar, a estudiar, a dibujar, a volver a la academia, y ya al final retomé como esa inquietud, nuevamente por el desencanto con la facultad, como la falta de piso en el momento histórico en que están, como ese anacronismo permanente. Y una vez graduado, pues el desencanto fue mayor, y dando clases en la Universidad del Valle, tenía un estudiante que un día me llama y me dice: profe, estuve de intercambio en la Nacional y aprendí algo que se llama código abierto. Yo venía leyendo de código abierto mucho, pero no había quien explicara que era un código abierto bien, porque además es muy complejo de leer. Yo había aprendido en diseño, pues como JavaScript, un poco de manipulación de códigos, pues cosas muy como básicas de HTML, pero el código abierto ya era entrar en un pensamiento mucho más complejo, y nos permitió, desde el 2009, generar un proyecto que se llamaba Precarios Tecnológicos, siendo completamente coherentes con el momento. Somos precarios, muy precarios, y lo problema es que nos da pena. No, aprenda, agárrese de ahí porque es lo que hay. Entonces, esa formación y esas inquietudes permitieron empezar a hacer cuadros interactivos, piezas interactivas, obras hechas con código abierto, y después poder hacer como interacción aplicada a objetos, entre ellas, por ejemplo, poder hacer robótica, y no hacer una robótica blanda en guadua, en bambú, en totumo, que no es inmortal, sino que todo lo contrario, está a punto de morirse todo el tiempo. Entonces, como algo que tenga que ver como con nosotros mismos. Entonces, ahí, en esas inquietudes ha estado siempre la creación. Súper interesante. Pues yo no soy de la generación X, yo soy de la que sigue, pero también me enfrenté a situaciones como las que vivió Juan. Cuando yo estudiaba artes visuales en la Universidad del Valle y me empecé a interesar por video, pues yo no vengo de la escuela de comunicación como los compañeros que estaban acá en la charla anterior, que sí tenían probablemente los equipos para editar video, películas. En nuestra facultad, en nuestra escuela, perdón, había un solo computador con un programa que ni me acuerdo cómo se llama, y se demoraba uno un montón de tiempo tratando de hacer un minuto de video. Era una cosa impresionante y espantosa, que me llevó a trabajar, como lo dijo Juan, a hacer edición VHS, que probablemente para las nuevas generaciones esto es impensable porque ya esa tecnología no existe. Y pues tampoco existe mi archivo de esos primeros videos que realicé, porque pues ya ni siquiera hay dónde reproducirlos, al menos en mi casa. Entonces, esa precariedad de la que habla Edwin y de la que ha hablado también, bueno, de la que han hablado todos, me llevó a tener curiosidad, y por esa curiosidad me fui a estudiar la maestría en estética, en tecnología y estética de las artes electrónicas en Buenos Aires en el 2010, y allá me enfrenté por primera vez a programar y a armar bichos electrónicos, yo viniendo de una escuela en donde el dibujo era mi mejor tecnología. Esto era quitarme el piso y aprender de cero muchas cosas, y a través de ese estudio ahí en la universidad, pues me fui a hacer un intercambio con la UCAM en Montreal, en donde realicé el proyecto AgitPov, que es un proyecto digamos, que propone una materialidad, un trabajo con open source, código abierto, con un sentido de la democratización de estas tecnologías para la creación y para las comunidades que no tienen acceso. Y esto me llevó también recientemente a considerar esta tensión que existe entre las artes y las tecnologías como un escenario aparte de las artes como un gran ecosistema, y esa tensión me hizo sentir un poco incómoda en los últimos años, por lo cual volví al poder de la materialidad y a reconstruir conexiones significativas con el hacer. Entonces esto me llevó a pensar que las artes mediales o las artes y las tecnologías pueden ser desde, como lo decía Cristian Lizarralde más temprano,
la relación que yo puedo tener con el papel, ¿sí? Como una tecnología de creación. Aquí tengo uno de los cuadernitos que hacemos, o de los papeles o las materialidades que realizamos con el semillero de biocreación en Bellas Artes, en donde nos cuestionamos desde el hacer de las propias materialidades la expresión. Entonces, actualmente, digamos, como que me interesa que la producción considere todos los escenarios desde el partir de la materia prima hasta la muerte de la misma obra, si se quiere, y en este sentido la tecnología pues se considera no solamente como todas las herramientas electrónicas y digitales, sino como todas las posibilidades de pensamiento emancipador de comprender nuestra creatividad. Bueno, entonces yo estoy llevando tiempo para que no nos pasemos. Y por esa razón, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero ustedes como público, porfa, vayan anotando sus preguntas porque vamos a dejar como gotitas en un tintero que esperamos que en ustedes generen curiosidad para que después alimentemos una conversación entre todos que nos permite imaginar estos posibles escenarios de las artes mediales en Cali. Entonces, todos quienes estamos aquí nos hemos enfrentado a desarrollar proyectos, procesos, y muchos de estos procesos y proyectos tienen trabajo o intervienen con dispositivos electrónicos y digitales, y estos dispositivos a su vez están atravesados por lo que se mencionó también como la obsolescencia programada, que se mencionó en la charla anterior, pero también nos presentan una fragilidad, ¿cierto? Hay aplicaciones que ya no puedo usar en ciertos teléfonos porque ya se murieron, o yo tengo mi computadora con la que trabajo que tiene 13 años que ya Google me está diciendo dentro de poco no va a poder usar Google en esta computadora. Entonces nos enfrentamos a este límite de la tecnología en términos temporales y también a la falta de corresponsabilidad de algunos espacios expositivos por considerar cómo llevar a cabo un proceso de exhibición de proyectos en donde lo electrónico y lo digital es fundamental en la existencia de la obra. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Cuáles han sido sus experiencias en estas situaciones y qué creen que en nuestro contexto local y latinoamericano debemos abordar para enfrentar estas situaciones? Sí, quien quiera, adelante. Bueno, les decía que de 2018 entonces arranco con mi proyecto, esta iniciativa, pues trabajar con las artes mediales, y desde allí construimos Proyecto Monos. Con Proyecto Monos empezamos a indagar la escena, inicialmente la escena en el teatro, porque es nuestro espacio de creación, pero buscando romper la forma tradicional y convencional en la que observamos y vemos teatro, o la que nos han enseñado pues, a ver el teatro. Y lo hemos encontrado a través de la metodología de laboratorio, que pues no es como tal una metodología que tenga como una fórmula específica, y de hecho es lo que más nos agrada, y es la posibilidad de poder interactuar también con una materia grande que se llama la incertidumbre. Allí en el laboratorio, donde tenemos la posibilidad de explorar con diversos elementos tecnológicos digitales y tecnológicos análogos, que también nos parecen muy importantes en la creación. Y sobre todo que esos elementos y esos componentes que hagan parte del proceso en ese laboratorio, pues a través de procesos de ensayos, de pruebas, de ver qué pasa, de qué sucede si relacionamos el cuerpo con el dibujo digital en vivo, que van quedando secuelas de ese proceso que son muy interesantes, como unas máculas, como cosas que a veces en el proceso uno podría creer que salieron fallidas o que no sirven, y nos atrae mucho eso que nos provoca algo. Esa provocación de lo que sucede o de la maculatura fallida, la utilizamos mucho y siempre procuramos que haga parte de nuestros procesos en la construcción de esos relatos. Ahora bien, creemos que es fundamental que lo digital
esté como parte interactiva en tiempo presente. Entonces, de esa manera, la música, por ejemplo, los elementos lumínicos, la interacción de lo digital, interactúa con el cuerpo. Y ahí estamos siempre pensando el cuerpo como una exploración, como un universo muy profundo, y también inmenso. Y no solo el cuerpo individual, no solo el cuerpo de la persona, sino el cuerpo social, siempre pensando como de lo que estamos hablando allí es también de una colectividad. En esa medida, por ejemplo, pensar la creación es pensar al otro, es pensarnos como sociedad, como sujetos que estamos en un sistema que condiciona nuestro pensamiento, que esa condición del pensamiento pues tiene unas estructuras fundadas en las instituciones, ¿no? Desde la familia, la escuela, el servicio militar, la universidad, y que esas estructuras se van marcando en el pensamiento del ser humano, haciendo de él una individualidad o un deseo de permanecer en esa individualidad. Y es curioso esa relación con una etapa de la modernidad que nos invita a través de la tecnología a estar interconectados, ¿no? O sea, a través de lo digital hay una interconexión y a través de lo humano hay una desconexión total. Entonces, todos esos elementos, intentar ponerlos en una pieza resulta muy interesante a la hora de hacerlo en un laboratorio porque la pieza resulta ser muy auténtica. Y hacemos procesos de estudios de análisis literario, de charlas con arquitectos, de charlas con maestros, con bailarines, que nos permiten entender la relación de nuestras búsquedas desde otras miradas, desde otras búsquedas. Y luego en ese proceso pues vamos construyendo ese relato que no resulta ser solamente o simplemente el relato escrito, ¿no? Como el lenguaje, sino que hay otros relatos que se construyen a través de la imagen, de lo visual, de lo sonoro, ¿no? Y en lo sonoro no solamente la música y el ruido, sino también el silencio, por ejemplo, o en el cuerpo la pausa, y por supuesto también en la luz. Con la luz pasa algo muy interesante, pues, además de lo otro que mencionaba, que hay muchas poblaciones que no tienen luz. Eso no me termina a mí o sea, me parece totalmente salido del lugar que en estos momentos, ahora yo estoy haciendo un proceso con el Centro Nacional de las Artes, un proyecto muy bello que se llama Ríos de Vida y hemos tenido la posibilidad de visitar con este proyecto varios municipios PEDET del país y entre esos fuimos a La Guajira, un municipio que se llama Caracolí, que está pasando por una situación compleja porque le construyeron una represa ahí al lado y eso en lugar de traer progreso les ha traído una cantidad de problemas. Pero es que lo más curioso es que tienen una represa ahí a 100 metros y la luz se les va todo el tiempo. Pero bueno, ese fenómeno de la luz en las artes escénicas y en el teatro ha funcionado siempre de una manera, ¿no? La tecnología resulta ser algo que ha estado siempre, ¿no? La tecnología está en un tenedor, ya lo hablábamos, ¿no? En un lápiz, en el dibujo. Y en la iluminación es sorprendente también cuando uno en los laboratorios trabajamos desde la oscuridad. Bueno, el tema es un poco la obsolescencia programada y un poco esas desavenencias con la tecnología, ¿no? Bueno, empecemos. Nosotros en la casa hacemos fotografía análoga, todavía tenemos laboratorio, tenemos materiales en gran cantidad para hacer muchas cosas, pero a veces no hay rollos. Algo tan simple como no hay rollos. Hay que a veces traerlos de Estados Unidos o, bueno, solucionar de cualquier manera. Ese es uno de los primeros. Con los VHS también hemos tenido problemas porque ya cuando se dañan ya no hay quien los arregle. O sea, tengo un cementerio, tenemos en la casa un cementerio de artefactos, entre los que hay, por ejemplo, proyectores de diapositivas, muy románticos y hermosos para hacerlos y funcionan y se consiguen hoy en día muy económicos. No hay bombillos. Es problemático el bombillo.
Con las cámaras mini DV, ya no hay cassette de mini DV, toca recoger y reciclar o ir a un tianguis, un pulguero donde estén vendiendo cassettes que sobraron de primeras comuniones y cosas así, comprarlos para poderlos utilizar, que no hay. Lo mismo con el Video 8. Los televisores de botella, que son tan bonitos también, hoy en día es muy problemático poderlos arreglar y se vuelven pesados, grandes, incómodos, y pues hay que tener una bodega muy grande para guardarlos. Y ahí estamos solamente hablando de lo electromagnético, ¿no? Todavía no hemos entrado a lo digital, y lo digital se ha puesto peor. Yo les hablé que teníamos un proyecto que era precarios tecnológicos, y entonces hacíamos arte precario, porque esa era la idea, ser coherente. Y lo más avanzado que utilizábamos era obviamente código abierto, y utilizamos Processing. Processing es un programa que utilizábamos para hacer obras donde se utilizaban dos software para articular un hardware, para generar una producción donde uno de los software hace las veces de detector de presencias y el otro le permite hacer la ejecución del video para que la obra interactiva del cuadro funcione. El programa este año, la empresa dejó de existir. Ya no hay más processing. O sea, toca seguir trabajando con lo que hay de processing y con los computadores que hay ahora, porque eso más adelante no se va a poder leer. Ese problema no es solamente nuestro, ese problema está en todo el mundo. Muchos museos están perdiendo muchas obras porque no hay cómo reproducir piezas que se están perdiendo, porque las tecnologías, ese advenimiento como tan voraz que hay de la tecnología, está haciendo que los procesos tecnológicos cada vez duren menos. El rango de tiempo en el que se desenvuelven cada vez es menor. Entonces, siempre ha estado presente. En el uso de la robótica también recientemente han empezado a aparecer ciertos problemas de obsolescencia y ciertas cosas que programamos para que ese uso de la inteligencia artificial del que se está hablando tanto ahora, pues nosotros venimos haciendo estos bichitos desde el 2013 y ellos tienen inteligencia artificial, pues no son tan inteligentes, ¿no? Sí, pues hay que ser honesto, es precario, es de madera, un ultrasonido, un servo y todo, unos motorreductores, pero resulta que el sistema con que se programó ya hay que volverlo a reprogramar, porque ya no funciona. O sea, si yo le meto el programa en este momento al computador que tengo y se lo trato de instalar al Arduino, no funciona. Entonces, y estamos hablando de unas piezas que la última tiene, yo creo que 2, 3 meses, y juego también con eso, como que la programo con un programa viejo y tratar de generar esa resistencia, a ver hasta dónde estiramos todas esas cualidades que tiene cada tecnología. Entonces, es algo de lo que tenemos que estar más conscientes que la misma muerte, y es que la obsolescencia viene como parte de los objetos. Entonces, toca ser como muy cuidadoso en cómo se monta las cosas y cómo generar una memoria a futuro. Por ejemplo, la gente cuando empezó el DVD salió corriendo a pasar sus VHS a DVD. Y resulta que el DVD ya está entrando en obsolescencia, entonces si usted no lo ripió para bajar, para volver esos videos a un archivo, también perdió el año. Entonces todo se va volviendo más anacrónico y más difícil. Eso hay que confrontarlo todos los días. Y la universidad ni cuenta se da. O sea, ahorita un poquito, pero antes uno trabajaba con obsolescencia, cuando compraban las cosas ya estaban viejas. Entonces siempre hemos sido precarios y tocó siempre trabajar en procesos colaborativos, ¿no? Ingenieros, no es que eso sale solo, no, esto no sale solo, esto sale con el trabajo y el conocimiento de muchas más personas. Sí, me da pie también para contar un poco lo que estabas contando del VHS. Yo no he sido usuario de estas grabadoras, pero mi mamá lo fue cuando yo era infante. Entonces, yo ahora tengo una misión de digitalizar todos esos VHS que mi mamá grabó de cantidad de cosas que hicimos mis hermanos y yo mientras íbamos creciendo.
Y porque además yo soy artista de la performance y yo comencé mi experiencia actoral desde que tengo 4 años. Trabajaba un poco en televisión, en cine, muy poco, pero mi madre lo documentó. Y de alguna manera ese archivo para lo que yo hago hoy es muy valioso. Y entonces tengo esa responsabilidad pues de encontrarle, como dices tú, no, lo voy a pasar a este otro medio y por el momento voy a sentir, oh, lo logré, lo digitalicé, pero realmente hasta cuándo, ¿no? Yo digo siempre, ¿cuándo será que saldrá el MP5 y de qué se trata? Y el MP6 y el MP7 o el PDF2. Yo estoy esperando esos códecs porque como usuario los quiero, como por ejemplo, yo siento que hace falta que hubiera video en los PDF. Ya sé que no se va a poder imprimir un video que está en un PDF, pero siento que hay cosas que la digitalidad nos está pidiendo, como por ejemplo yo que trabajo con la realidad virtual, el tipo de archivo con el que trabajo es o un punto APK, este lo odio y lo evito cada vez que puedo, o un punto MP4 con metadatos 360. Este es el que suelo utilizar, el que mi colectiva y yo solemos querer tener nuestros archivos. Pero en el fondo no confío en ellos para nada. Sobre todo porque últimamente le agarré mucho interés a las culturas milenarias, ¿no? Porque cuestioné mucho, yo soy una persona que no pertenezco a la fe católica desde mi adolescencia, básicamente, pero últimamente fue como el año 2024, no hay manera de que a mí me interesa perpetuar esta mentira de que estamos en el año 2024. Y entonces comencé a investigar culturas que hayan desarrollado sus tecnologías antes de estos visibles 2024 años y me encuentro con cosas maravillosas que se hicieron en Perú, probablemente una que es muy conocida, el Sacsayhuamán, el Huayna Picchu, Machu Picchu, qué sé yo, que me habla de la perpetuidad o de la permanencia de un grupo de conocimientos que a pesar de haber pasado por un genocidio brutal, aún yo tengo manera de acceder a su trabajo hecho en piedra, a su trabajo hecho en metales, que me hacen a mí, cuando yo lo veo, sentirme que eso a lo que le llaman futuro necesita pensarse de manera circular, ¿no? Y todas estas tecnologías con las que yo vengo trabajando desde el video, pero también desde mi propio cuerpo, son perecibles y uno necesita o uno puede tomar la decisión de posicionarse, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces he pensado que soy muy irresponsable con mi propio arte porque no lo documento como otros artistas lo documentan y luego de pronto encuentro que quizás soy muy responsable con el planeta, de decidir, oye, ¿sabes qué? Esto de aquí no es tan interesante, ¿sabes? Lo que hice hace 5 años, hace 2 años, no sé, no es tan interesante. No creo que merezca la pena mantenerlo en un servidor que tenga copias en 5 continentes y lo voy a dejar ir. Y así he dejado ir muchísimos de mis trabajos. Sobre todo lo primero que hice para la web, como que al principio hacía cosas en HTML, con botones reactivos que te hacían soniditos y cambiaban toda la web, que el cursor, la coordenada X, que la coordenada Y, y luego fue como, bueno, no me quiero llenar de archivos .txt que no sé luego dónde los voy a ejecutar. Y hubo personas cercanas a mí que me dijeron, no, ¿cómo que es tu archivo? Y yo lo dejé ir. Y la verdad es que no me da culpa. Por el momento, quién sabe, más adelante estaré como, oh, mis archivos. Pero ahora mismo creo que las tecnologías con las que estoy trabajando no son inteligentes como se plantean. Y creo que el tiempo, y ni siquiera tanto tiempo, lo va a hacer más evidente, ¿no? Yo trabajo en las performances que hago. Bueno, este de acá, por ejemplo, es un uso de un modelo que se llama Stream Diffusion y lo estoy utilizando en tiempo real como a 17 frames por segundo, que si alguno de ustedes trabaja con GANs, eso es bastante rápido. O sea, hago 17 imágenes que están respondiendo a mi imagen en vivo por segundo en tiempo real.
Eso es algo de los últimos 5 años en los que he estado relacionándome con la inteligencia artificial generativa. Es como lo máximo que encuentro que se está pudiendo utilizar en lo que es performance en vivo. Pero de pronto sé que esto va a volverse demasiado realista en 3 meses y que de pronto deja de tener el sentido discursivo que yo le quiero dar en este momento, que es esta tecnología es racista, esta tecnología es machista, esta tecnología es transfóbica, ¿no? Y cuando yo la alimento con mi cuerpo y le digo que genere, por ejemplo, ¿cómo tú crees que es una persona indígena? Esta tecnología genera una visión súper estereotípica, súper ignorante sobre cómo las personas que la han alimentado, ¿no? Esa base de datos de miles de imágenes que probablemente han sido tomadas sin consentimiento también de otros grupos indígenas, de otras partes del mundo, ¿no? Va y lo pone en el momento en el que yo le pido que se imagine cómo es una persona peruana. Entonces, por eso y muchas otras razones, creo que participo de una manera muy suspicaz, tanto en el desarrollo de software como de hardware, y al mismo tiempo estoy preparada para dejarlo ir. Yo tuve una propuesta muy abusiva de parte de un museo muy famoso en Londres que tiene un departamento que se llama Conservation of Time-Based Media, como conservación y preservación de media basada en el tiempo. No sé si esos términos se utilizan en español, pero en inglés se utiliza el time-based media, o sea, el arte que ocurre en una temporalidad específica. Y querían que yo haga unos protocolos de conservación de performance que utiliza hardware, porque yo pertenezco a una familia de danzantes tradicionales en el Perú y vengo articulando un pensamiento crítico sobre cómo los seres humanos somos portadores, cómo somos una tecnología que tiene generaciones, ¿no? Así como las generaciones de teléfonos, tenemos generaciones familiares, y cómo nos comunicamos esas pequeñas sapiencias, ¿no? Desde el hacer o desde el pensar, desde el relato oral en muchos casos, o en el caso de mi familia, desde el danzar, ¿no? Cómo esto que lo hacía mi abuelo, que lo hacía mi papá, que lo hacía mi hermano, cómo esto, si yo tuviese hijos, lo paso, ¿no? Entonces querían que yo haga un protocolo sobre preservación de arte performática, y que utilizará también hardware. Entonces querían que yo les haga un aproximado de cuántos hardwares necesitarían ellos comprar para mantener esa obra en su museo por 100 años. Y en fin, después de mucha conversación, yo dije, ¿sabes qué? Aquí lo dejo, porque Inglaterra sabemos que tiene una historia súper abusiva, un país colonial, el país colonial por excelencia, incluso yo diría yo, y no querían pagarme. Entonces querían que yo lo haga por el simple hecho de decir que participé en algo con esta institución, y eso es algo que a mí me tiene muy cansada, y por eso que también cada vez trato de aspirar menos a las narrativas de futuro que son gestadas y diseñadas por tecnologías a las cuales yo no tengo acceso a decidir cómo ellas se desarrollan, ¿no? Yo no desarrollo la realidad virtual, lo está haciendo Facebook Meta, que compró Oculus. Eso es lo que le interesa a Estados Unidos, o lo está haciendo Pico, que es la compañía que le pertenece a ByteDance, que es la compañía que le pertenece a TikTok. O sea, estos dos países principalmente se están disputando el control de los datos, y yo me he dado cuenta de que dentro de de esa pirámide, de esa estructura jerárquica, yo soy un pequeño peoncito, ¿no? Eso. Vayan anotando para las preguntas que vienen en la apertura. Bueno, con respecto a mi experiencia, pues cuando inicié el proyecto Agit Pop junto a mis compañeros, principalmente Alexandre Castonguay y Thomas Ouellet Fredericks en Canadá, cuando yo estaba haciendo un intercambio de la maestría, nos interesaba mucho, como les decía, estos temas sobre la democratización y la participación, y especialmente la autonomía, cómo crear herramientas propias basadas en el código abierto, de tal manera que no dependiéramos de la
dependiéramos lo menos posible de la intervención de la creación de otros para el diseño de tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Lo está diciendo Claudix. Son otros quienes diseñan las tecnologías de las cuales nosotros nos quedamos en el nivel de usuarios. ¿Cómo trascender el nivel de usuarios y pasar a creadores de nuestras propias herramientas? Que es una de las situaciones que, al menos en nuestro contexto caleño y colombiano, digamos, estamos muy atrás porque dependemos de las herramientas que vienen de afuera. Por tanto, no nos pensamos en términos de autonomía tecnológica y esto era, digamos, como una de las preguntas principales de este proyecto que se inspiraba en las vanguardias rusas, especialmente en Agitprop, en cómo generar procesos tecnológicos de agitación y de emancipación, de nuevo, sobre cómo hacer propia la tecnología. Y mientras estábamos en este proceso de desarrollar dispositivos electrónicos para proyectar imagen, luz específicamente, nos dimos cuenta que esos dispositivos teníamos que desarrollarlos según cada contexto. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que cuando lo desarrollamos en el contexto canadiense, el dispositivo, el menor costo que tenía era $25 en su momento, estoy hablando del 2012. Lo cual para nuestro contexto colombiano podría ser un poco más de 100.000 pesos y por esa razón ese dispositivo que era accesible en ese contexto dejaba de ser accesible en nuestro contexto. Por tanto, ¿cómo crear un nuevo dispositivo pero que se ajustara a las necesidades de accesibilidad económica dentro de Cali? Y por esta razón, durante un lapso de 7 años, fuimos desarrollando distintas versiones del mismo dispositivo de tal manera que pudiera ser, digamos, dispuesto en distintos contextos. Esto, por supuesto, fue una de las principales razones por las cuales me interesé también en preguntarme por la materialidad y cómo hacer la materialidad electrónica accesible y que no se convirtiera en una cuestión sofisticada, como pueden ser estos dispositivos que están completamente cerrados, de los cuales no tenemos ni idea cómo funcionan por dentro, o al menos no los artistas, posiblemente los ingenieros, pero nosotros no, y la mayor parte de la gente del común no saben cómo funcionan. Entonces, ¿cómo crear algunas experiencias de aproximación material con estas herramientas que nos permitiera entender también una capacidad expresiva de la herramienta y no solamente un dispositivo funcional, sino cómo puedo expresarme con él? En todo este contexto, tuve la oportunidad de estar en la Bienal de Artes Numéricas en Montreal, la BIAN 2014, y me acuerdo haber visto una situación, y esto lo conversábamos con los compañeros antes de estar aquí en esta conversación. Vi una obra que era muy interesante, eran unos tubos lumínicos, uno detrás de otro, cayendo como en una cascada, y estos tubos se movían haciendo como una onda, por tanto parecía como un agua. Muchos tubos lumínicos, una obra, una escultura bastante grande, una escultura reactiva, pero que lastimosamente al segundo día que la fui a visitar estaba parada, no funcionaba. ¿Sí? No funcionaba porque se había dañado una parte del dispositivo, porque la electricidad no estaba disponible, por X o Y razón. Y eso me llevó a preguntarme, entonces, ¿estas artes electrónicas son para quiénes y cuándo? Es decir, funcionan para el espectador, pero si no funcionan, no existe en tanto obra. Entonces, ¿cómo es posible que estas, digamos, expresiones que involucran lo digital y lo electrónico puedan atravesar el tiempo? Entonces, eso me llevó a pensar en esta cuestión como súper efímera de las artes electrónicas o de las artes mediales, y es que, como lo hemos conversado, pareciera que dependiera de un tiempo muy corto, y esos tiempos cada vez se hacen más cortos, ¿cierto? Cada año tenemos un nuevo teléfono que funciona con nueva tecnología y cada año hay que actualizar el sistema operativo, y todo esto nos va dejando en una situación, que ahí viene la siguiente pregunta, como de ansiedad electrónica, digo yo, ¿no? O ansiedad digital, ¿no? Tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo. Y al menos en los últimos años, hablo de los últimos años, podríamos irnos más lejos, pero quedémonos en los últimos 10 años, hemos presenciado cómo estas herramientas atraviesan nuestras vidas cotidianas, ¿no? Yo pago el arrendo por el celular y los servicios, ¿no?
al mismo tiempo que le mando un mensaje a un amigo. Todas estas cosas están atravesadas por estos dispositivos electrónicos y por supuesto nuestros contextos pues justamente viven esa situación, especialmente el contexto artístico. Entonces, en estos momentos vivimos también una situación global muy crítica y sin pensamiento crítico, o en donde el pensamiento crítico parece estarse diluyendo, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan de esa fragilidad del pensamiento crítico en estos momentos de hiperconectividad y de ese impulso que parece inevitable frente a la tecnología, ¿no? De esta inevitabilidad tecnológica que muchas veces se nos impone? Y si sus trabajos abordan, aunque yo sé que ya lo han dicho un poco, pero quisiera que lo expandieran un poquito más, si sus trabajos abordan estas cuestiones y de qué manera. Yo solamente hablo de eso. Sí, yo tengo muchísima ansiedad tecnológica, muchísima. Es más, a veces me pregunto cómo se sentirá no tenerla, porque la tengo muy fuerte. Y está basada en cosas muy tangibles, en muy materiales. Por ejemplo, a mí me da ansiedad que se esté generando un imaginario de cosas invisibles como la nube, el holograma, ¿sabes? Cuando en verdad tienen una infraestructura física real, están en servidores en diferentes partes del mundo. No es nada mágico lo que pasa en un teléfono para llegar a un computador en cualquier parte del mundo. O sea, están hechos de minerales. Esos minerales están ocasionando muchas vidas humanas. Están basadas en también el trabajo infantil en países como en la República Democrática del Congo. Y estas cosas lo sabemos, ¿no? El cobalto, el litio. En Bolivia está la reserva de litio más grande del mundo. Yo tengo un pánico, o sea, yo me despierto y siento, Estados Unidos se va a llevar el litio de Bolivia, hay que hacer algo. O sea, tengo mucha ansiedad tecnológica, mucha. Como pertenezco a un país minero, yo he visto a diario, ay, no sé, yo siento que digo cosas obvias todo el tiempo, pero de pronto a veces me encuentro en situaciones en las que la gente me dice no tenía idea de que eso estaba pasando, así que igual lo voy a decir. En Perú tenemos minería formal e informal de muchos tipos, es devastadora para todos los ecosistemas. Está envenenando nuestros ríos, por lo tanto nuestras especies marinas, pero también nuestras especies terrestres, también nuestra flora, a nuestras personas. Tenemos una cantidad de juventud con leuquemia, leucemia, cáncer a la sangre, básicamente, de la cantidad de metales pesados que tienen. Al país, o sea, al gobierno centralista no le importa. ¿Por qué? Porque son personas quechohablantes, porque son personas indígenas que viven allá, en el otro lugar, y como no hablan español, no los entendemos. Esto para mí, eso es tener ansiedad tecnológica. A mí me da ansiedad que al mundo entero no le importe lo que le pasa a estas personas porque nosotros tenemos esto que es muy conveniente, ¿no? Incluso cuando yo soy usuario. Yo hablo de esto en mi obra, lo hablo todo el tiempo. Yo digo, nosotros somos racistas. Nosotros somos machistas. ¿Qué es lo que pasa en las minas? Puteros. Cantidad de trata, o sea, cantidad de víctimas de trata que hay en la selva, en la Amazonía peruana, porque donde hay minería hay puteros. O sea, esto es para mí tener ansiedad tecnológica. Es que yo sé que hay personas que tienen la mitad de la edad que yo y que están ejerciendo el trabajo forzado sexualmente. O sea, yo no puedo no pensar en que veía justamente las noticias, qué desgracia que se encuentre un montón de minerales en tu país, qué desgracia. Es como, debería ser como, hey, qué riqueza, pero no es así, porque vivimos en una condición postcolonial en la que ya tenemos un montón de tratados de libre comercio preestablecidos que nos tienen a nosotros como consumidores y no como fabricantes muchas veces. Y eso ahora se está revirtiendo un poco y eso yo lo aplaudo mucho, como por ejemplo la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que está promoviendo que hubiera una industria de autos eléctricos, que también es algo que me parece muy controversial, pero que me parece que es un gran paso que México se comience a pensar como industria que manufactura, ¿sabes? Y no solamente que compra. En Perú antes nosotros también ensamblábamos, pero ya no ensamblamos. Entonces,
eso nos pone en un nivel de dependencia, nos pone en el nivel de proveedores de materia prima y como mercado consumidor, porque eso es lo que hicieron nuestros gobiernos. Eso para mí todo es tener ansiedad tecnológica y eso es lo único de lo que sé hablar, lamentablemente. Sí, total. Tenemos una obra que se llama Animal Frustrado, la traigo al caso porque me permite también entender en la relación de lo que le pasa a este personaje, que es una obra basada en el relato de Kafka, que es Informe para una academia, en la que un simio ya humanizado da una conferencia a una academia de científicos sobre cómo fue su proceso de transición a humano. Así que en ese proceso nosotros, en la perversión de ese relato que hicimos, en esa perversión, al mismo tiempo que está haciendo ese informe, está transitando al espectro digital y simulado. Lo que me permite hablar de este proceso de este personaje es que, por ejemplo, hay una parte en la que él habla de si ya no era posible para él el agua, si ya no era posible para él una rama, si ya no era posible para él la luz del sol. Y es esa cuestión como de la organicidad y qué es lo que para nuestra naturaleza humana es lo orgánico y cómo se está transformando eso que creemos que es lo orgánico. Si lo orgánico que hemos percibido desde nuestra niñez, de pisar el barro, de caminar descalzos sobre el agua, tiene otras transmutaciones en el futuro. Una cuestión bastante preocupante, y eso me hace pensar también sobre las políticas culturales, porque no hay que dejar de hablarlo, ¿no? Nuestro mundo está empujado por empresarios, estamos encaminados hacia un lugar, ya estamos encaminados, y ese afán, ¿no? de lograr ese objetivo, pues eso nos involucra nuestras montañas, ya lo decía Claudix, involucra las aguas de nuestros ríos, involucra guerras, involucra muerte, o sea, eso son fenómenos, ¿no? de maltrato, digamos, de los ecosistemas. Y Latinoamérica, o sea, ¿cómo sería esa forma de que nos vamos a coger de las manos y nos vamos a mirar entre estos pueblos latinoamericanos para entender nuestra riqueza biodiversa y protegerla, ¿no? Protegerla desde la sabiduría y el pensamiento también ancestral. Fíjense algo curioso, yo les mencionaba ahorita lo de Caracol y a mí me impactó mucho eso allá, ese proceso, y la comunidad allá la comunidad allá es muy diversa, porque son afros palenqueros, indígenas, y cuando llegamos a hacer el proceso con ellos, la gente respeta mucho a los indígenas y nos decían, los únicos, así como hablan ellos allá, un poco costeño, ajá, los únicos que aquí cuando llegaron decían que eso no podíamos dejar hacer esa represa, eran los indios. Ellos desde un principio llegaron solos, callados, a decir, no, eso aquí no pueden ustedes ponerse a hacer una represa. ¿Cómo le van a quitar el cauce al río? A estancar el agua, a generar un problema, un fenómeno de una zancudera terrible, que luego bueno, el afán de la industria también es un problema grave, ¿no? Por eso cuando el tema de lo cultural o el tema del desarrollo de los pueblos se deja en manos de los empresarios, para mí es algo que hay que ponerle el ojo, porque el empresario no siempre está pensando en el beneficio de la sociedad, está pensando en su propio bolsillo, en su propio beneficio. Y esos temas, pues sí, tienen que mucho ver con la tecnología porque pues finalmente son los recursos allí lo que se están extrayendo. Aquí mismo, nomás en Cali, nosotros a principios de este año hicimos una exposición con un grupo de artistas que nos juntamos a pensar qué es lo que pasó con un barrio que aquí en las narices de Cali derribaron, el Calvario, y un proceso que se venía haciendo desde muchos años. Un barrio que tiene una particularidad, está en la zona céntrica de Cali, pero en la zona periferia del centro, y es un barrio con unas problemáticas, todos sabemos, muy particulares. ¿Y qué pasó con eso, no? Ese barrio se va una historia, una memoria de la ciudad que está en nosotros, porque la ciudad está en cada uno de nosotros, y nosotros somos parte de la ciudad, componemos la genética de la ciudad, y si algo le pasa a una estructura
que compone la memoria de nuestra ciudad, pues nos toca a todos. Y eso me ha parecido muy curioso cómo llega de repente y montan unos edificios y unos empresarios, por supuesto, y pues un proceso que en la parte legal y jurídica ya está y ya fue, y eso ya no hay que ir atrás por eso, porque ya el barrio ya no está, y ahora hay unos edificios que no resuelven un problema de habitabilidad, porque incluso la mayoría de esos apartamentos los están habitando empresarios para meter y guardar mercancía allí. Pero hacia allá un poco de, ¿no? Cómo finalmente resulta todo este tema de la tecnología y cómo uno como artista pues termina agarrándose de lo que puede económicamente y cómo termina uno también entendiendo que finalmente la persistencia es lo que permite hacer al menos alzar la voz, es algo mínimo, ¿no? Pero que al menos eso que está uno tratando de construir a través de lo que uno hace, su arte, su oficio, con estos herramientas, pues que hablen de eso. Bueno, la ansiedad tecnológica. Bueno, la ansiedad tecnológica se da en muchísimas instancias, desde los problemas que uno tiene como con la vida misma, con todo aquello que lo rodea, el calentamiento global, todos esos elementos que nos están afectando, incluida la alimentación, la comida transgénica, es un resultado tecnológico. Y en términos artísticos, la ansiedad es diferente. Ha sido más fácil manejar la otra y ha tocado aprender a manejar la ansiedad en el arte, sobre todo con artes electrónicas. Cuando se hace video y eso, pues hay cierto control, ¿no? Hay cierto control. Usted graba, edita, si quiere mete efectos y mete líneas de código y bueno, y eso se logra. Pero cuando se están haciendo obras con interactividad aplicada a objetos, la cosa es otro cuento. Porque en la robótica y en el arte digital y cinético, todo está a punto de fallar. Y eso lo más probable es que le pase justo cuando va a abrir la exposición, faltando 5 minutos, no funciona. Estuve una vez la única vez que recibí una nominación en videoarte en el Festival de Cine de Cartagena y yo estaba, la pieza era, bueno, estaba bien estructurada, era una pieza interactiva donde está María en la piedad sosteniendo a Jesús. Cuando hay público usted ve esa pieza, pero cuando se va, María y Jesús se besan apasionadamente. Entonces, ahí aparece Edipo. La pieza funcionó toda la semana que estuve haciendo el taller, y que era parte de un taller, y al final digamos, ellos deciden quién recibe el premio. Y el día de la exposición, faltando media hora, el computador no volvió a prender. No hubo manera de arreglarlo y sencillamente pues estuve en Cartagena 2 semanas, preparé mi trabajo, lo grabé, hice todo como correspondía y faltando media hora, la obra no funcionó. En otra exhibición y en un evento muy bueno en Colombia y del cual no voy a decir el nombre nada más por no señalar su gran trabajo en su momento, y es que estaba esta pieza de un Jesús que está crucificado cuando hay público, pero cuando el público se va, él se pone a jugar, se siente y se pone a jugar con la corona de espinas. La pieza es de esas que yo les decía que tiene 2 software y un hardware para funcionar, entonces me tocaba adiestrar a una persona para que pudiera aprender la obra todos los días y además pagarle, además de que él tiene su sueldo, pues pagarle pues para que hiciera el favor. Casi a diario me llamaban amigos que iban a ver la exposición en Bogotá y me decían, Melo, ¿qué pasa? Tu obra no funciona. Y nunca funcionó. Funcionó pocas veces y fui como 3 veces en ese mes. Esas 3 veces funcionó. Y eso es algo que desde la tecnología usted tiene que entender que eso pasa.
Hace poco envié unas obras, unas esculturas de estas, y la persona que les tenía que poner a funcionar, que solamente era algo supremamente básico, conectó los cables al revés y se quemó. Y se quemó. No hay obra. ¿Y usted qué puede hacer? La palabra horrible llamada resiliencia. Oh. Los robots y las piezas interactivas siempre están a punto de dejar de existir y uno tiene que emocionalmente prepararse para eso. Si usted pone un cuadro, lo más que le puede pasar es que le caiga la puntilla o que se machuque un dedo mientras le está poniendo, pero realmente el número de fallas son mínimas. La otra es que algunas instituciones hacen las exhibiciones, hay mucha improvisación, no hay gente muy adiestrada, entonces no todo es poner un VHS o un DVD o un proyector, hay cosas que son un poquito más complicadas y les cuesta trabajo todavía. Entonces, en esa ansiedad, con los años uno aprende como a manejarla. Pero tú redactas guías, tú les das guías. Todo, yo tengo, o sea, cada pieza que realizo tiene un decálogo completo de cómo se monta, cómo está hecho, si en caso de que se daña tal cosa, desarme así, conecte allá. Pero cuando ya lo queman, entonces ya el asunto es que toca volverlo a hacer. Eso dio un tema en una conversación con dos curadores y la pieza fue, me llaman y me dicen, ¿qué hacemos? Y yo le mando otra. No hay de más, yo le mando otra. Y me dijo, ¿cómo lo hacemos? Le dije, yo se la voy a mandar encendida. Usted lo único que tiene que hacer es conectarla a la corriente. La pones así. Y me dijo, el movimiento, le dije, me decía, pero no queremos que se mueva porque se empieza a volver problemático. Entonces era que sencillamente la pieza empieza a funcionar, es como una escultura estática y deja de ser dinámica. Y eso ya es decisión que uno tiene que tomar con el curador y saber si se ajusta o sencillamente usted dice, no, mi pieza no es eso, yo no voy. En algunas ocasiones sí yo he dicho, no, ya esto ya se convirtió en otra cosa y la pieza deja de ser lo que es, pero uno tiene que tener esa resiliencia con relación a que no siempre las cosas se dan como uno quisiera que se dieran. Y pues nada, llenarse de paz, no hay de otra. Bueno, hay un montón de cosas que quisiéramos compartir, pero se nos acaba el tiempo y viene otra charla a continuación, entonces no sé si no nos queda ni tiempo de participar, pero seguramente esta noche sí. Sí. Así. Ay, faltó eso. Sí, nos quedó ahí, pero entonces lo vamos a tener que abordar esta noche. Un minuto. Ahí, bueno, ahí, rápido, hay algo y es que falta pensamiento crítico. A Cali se ha caracterizado siempre por tener un arte políticamente incorrecto, incómodo, como debe ser. El arte cuando se vuelve complaciente y se vuelve un adorno, ya no es arte. Entonces tenemos una ciudad donde hay un gran auge ahorita con el mapping, pero se quedaron en el mapping y sin atacarlos. No es que ellos no, ellos también. Los necesitamos, es importante que estén ahí. Pero necesitamos que ese pensamiento sea un poco más democrático y se amplíe para que haya más pensamiento crítico. Porque digamos que eso es lo que en el avance tecnológico se va diluyendo, es el criterio. La fragilidad es crítica. Sí, es algo en lo que está ahí. Y algo muy clave es una palabra únicamente, censura. El pensamiento crítico es censurado. Mis obras las han censurado en muchas partes, en China, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo desnudo que no es erótico, que está diciendo
mira este cuerpo transexual. No les gusta el pensamiento crítico a Sí. muchas instituciones. Sí, es verdad. Y una de mis piezas también fue censurada en el Festival de la Imagen en el 2013. Era un dispositivo en una cajita transparente que estaba programado para decir memoria, falsos, positivo, y solo, ni siquiera se llegó a mostrar, pero solo porque era un dispositivo electrónico, de lo cual no se entendía, el policía en la entrada me dijo, eso es un dispositivo no identificado que genera alarma, no lo puede entrar. ¿Cómo? No lo puede entrar. Decía memoria, ¿sí? Decía memoria. Era una acción, por supuesto, reflejando pues, la falta de memoria histórica que tenemos en Colombia, pero es verdad. Pero bueno, nos quedamos hasta allí. Dejamos para que en los espacios de conversación de hoy y mañana pues podamos seguir ampliando la conversación. Muchísimas gracias a todas y a todos.